A partir de ahora, tus miniaturas se van a ver en 4K. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a explicar todo sobre la técnica del perfilado. Espero que os guste y dentro vídeo. El perfilado es lo que da definición a las miniaturas. Podemos distinguir entre perfilado en luz y perfilado en sombra. El perfilado en luz consiste en perfilar las aristas de las diferentes partes para simular el reflejo de la luz en estas. El perfilado en luz potenciará el efecto de iluminación, además de darle mucha definición a la miniatura. Para que el perfilado se vea bien, este tiene que ser muy finito, de lo contrario parecerá una mancha más que una arista brillando. Por otro lado, tenemos el perfilado en sombra. Este es el que hará que se diferencien bien una parte de otra, separando todos los elementos de la miniatura y junto con el perfilado en luz haciendo que todo esto se vea mucho más definido. Aunque sea algo muy sutil, recordad que el perfilado, tanto en luz como en sombra, es lo que aporta definición a nuestras miniaturas. Si tus miniaturas no se ven bien definidas, esto es porque le falta perfilado. Así que comprueba cuál es de los dos y poténcialo. A la hora de perfilar es muy importante el pincel. Habitualmente pensamos que con un pincel más pequeñito se harán mejores perfilados, pero esto no es del todo así. Los pinceles pequeños tienen muy poca capacidad de carga de pintura, por lo tanto podremos perfilar durante mucho menos tiempo. Realmente lo importante a la hora de perfilar es la punta del pincel y no tanto su tamaño. Como veis, estos pinceles son de diferente tamaño, aunque la punta es prácticamente igual. Pero con el pincel más grande podré perfilar durante mucho más tiempo, ya que este absorbe más pintura y tarda mucho más en descargarse. Si utilizamos pinceles muy pequeños, se secará enseguida la pintura en la punta y esto dificultará la labor de perfilar. La dilución de la pintura para perfilar ha de ser de capa base o un pelín más diluida, pero no mucho más. Si diluimos demasiado la pintura para perfilar, esta no cubrirá, además el perfilado saldrá más ancho, incluso la pintura podría meterse por los recovecos ensuciando la miniatura. Necesitamos encontrar el punto de dilución en que la pintura cubra bastante bien, pero fluya. Otro error a la hora de perfilar es no descargar el pincel. Si no lo hacemos, la punta del pincel será más ancha y los perfilados serán más gruesos. Para solucionar esto, yo lo que hago es descargar el pincel con movimientos rotativos sobre su propio eje. De esta forma descargo el exceso de pintura a la vez que afilo la punta. De esta manera dejo al pincel con una punta muy afilada perfecta para perfilar. Esto quizá parezca una tontería, pero es realmente importante. Así que si no lo hacéis, os recomiendo que empecéis a hacerlo y veréis que el resultado será mucho mejor. Cuando carguemos el pincel de pintura, a mí me gusta cargarlo hasta el final. De esta forma se hidratará todo el pelo y podremos perfilar durante mucho más rato. Si solo lo cargamos hasta la mitad, es muy fácil que la pintura se seque en la punta y el perfilado será mucho más tedioso. Luego bastará con limpiarlo cada cambio de color para que la pintura no llegue a secarse en la parte metálica y de esta forma evitaremos acortarle la vida al pincel. Ahora pasamos a lo que para mí es lo más importante, la posición de las manos. A la hora de perfilar y en general para pintar, es muy importante que las muñecas estén bien apoyadas, esto mejorará increíblemente nuestro pulso. También, si apoyamos una mano sobre la otra, aumentaremos todavía más nuestra precisión. Y luego solo tendremos que hacer un pequeño movimiento con los dedos para que así el perfilado siempre salga recto. Como veis, apoyo la mano del pincel sobre la mano que sujeta la miniatura y las muñecas las tengo bien apoyadas sobre la mesa. Y tan solo hago un leve movimiento con los dedos. De esta forma tengo muchísima precisión y puedo hacer líneas muy finas. Si hiciera el mismo movimiento pero a mano alzada, el grosor y el trazo serían mucho más imprecisos. Muchos de vosotros ya lo estaréis haciendo, pero si no lo estáis haciendo, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. De esta forma mejorará vuestra precisión increíblemente.
Como veis, hay muchísima diferencia entre el que he hecho con las manos bien apoyadas y el que he hecho un poco más a mano alzada. Cuando vamos a perfilar una arista, una cosa muy importante es no entrar con la punta del pincel. Si lo hacemos, tanto el grosor como el trazo será bastante regular. Si por el contrario utilizamos el canto del pincel, mejoraremos muchísimo la precisión y conseguiremos líneas muy finas. Utilizo la posición de manos que os he comentado anteriormente y con el ligero movimiento de dedos que os he dicho consigo hacer líneas muy finas. Tan solo tengo que superponer el canto del pincel a la arista y hacer la línea. Podéis ver que la diferencia entre una línea y la otra es evidente. Las manos siempre están en la misma posición, la que va rotando para conseguir la postura adecuada es la miniatura. La presión del pincel también es súper importante a la hora de perfilar. Si apretamos más el pincel contra la miniatura, la línea será mucho más gruesa que si hacemos el trazo justo superponiendo la punta del pincel. Para esto podemos ir lanzando varios golpes al aire hasta que el pincel entre en contacto con la miniatura y la línea será súper fina. Ahora vamos a ponerlo en práctica en una pequeña zona de la miniatura. He escogido una arista que está mirando hacia abajo que sería difícil de perfilar. Para conseguir la posición adecuada, lo que hago es que giro la miniatura. Y de esta forma ya podemos perfilar la arista con la posición de manos que os he comentado anteriormente. No entrando con el pincel de punta, sino poniéndolo paralelo a la arista y apoyando la parte del canto del pincel. Para la rodillera hacemos lo mismo, pero esta vez no hace falta girar la miniatura. Pongo el pincel en paralelo a la arista y apoyando muy suavemente el canto de la punta del pincel, hago varias pasadas muy suaves, hasta que el pincel entra en contacto con la arista y hace una línea muy fina. Las aristas complicadas podemos rematarlas con un par de puntitos en vez de con una línea totalmente lisa. Todo esto que os he comentado es difícil que os salga a la primera si no lo habéis practicado antes, pero cuanto más lo practiquéis, mejorará notablemente vuestra técnica de perfilado. Recordad, las muñecas bien apoyadas sobre una superficie, luego la mano del pincel apoyada sobre la mano de la miniatura y tan solo tenemos que hacer un leve movimiento con los dedos. Los que habéis hecho cursos conmigo sabéis cómo llamo este movimiento. Si lo sabéis, dejádmelo en la cajita de comentarios. Intentad evitar a toda costa hacer los perfilados a mano alzada sin tener la mano apoyada en ninguna superficie, puesto que esto hará que vuestros perfilados sean muy imprecisos. Manos bien apoyadas, el pincel bien descargado y con buena punta, y muy poca presión sobre la miniatura para que la línea sea fina. Espero que este vídeo os haya resultado de gran utilidad. Si ha sido así, decídmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.